Hoy exploraremos dos de los misterios más inquietantes de la historia: el enigma del paso Dyatlov y el barco fantasma Mary Celeste. Acompáñanos a descubrir los secretos y las preguntas sin respuesta que dejaron estos casos. El misterio del paso Dyatlov. Era una noche fría de febrero, en 1959, en los rincones más oscuros de los montes Urales, Rusia. Un grupo de 9 esquiadores y excursionistas, liderados por Igor Dyatlov, un joven y experimentado líder de expediciones, emprendió un viaje que parecía prometedor. Habían planeado desafiar el invierno ruso y alcanzar la cima del monte Otorten, una zona remota y desolada, conocida por su clima extremo y difíciles senderos. Ninguno de ellos podría imaginar que este sería su último viaje. Después de varios días sin recibir noticias, las autoridades rusas comenzaron a sospechar que algo andaba mal. Equipos de rescate fueron enviados, y lo que encontraron se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia moderna. Las tiendas del grupo estaban en la ladera de la montaña, pero algo estaba extraño. Al llegar al campamento, los rescatistas encontraron la tienda rota desde adentro, como si los excursionistas hubieran huido desesperados hacia la oscuridad helada de la noche. Las huellas llevaban hasta la orilla del bosque cercano, a casi 1,5 kilómetros. Algunas de las víctimas estaban descalzas, semidesnudas, en medio de una noche glacial de -30 grados Celsius. El primer grupo de cuerpos fue encontrado cerca de un árbol, con signos de haber intentado encender una fogata. Pero eso no era lo más escalofriante. El segundo grupo de cuerpos fue encontrado enterrado bajo la nieve y presentaban heridas terribles y desconcertantes. Uno de ellos tenía el cráneo fracturado. Otro, las costillas rotas, como si hubiera recibido un golpe que un humano no podría haber dado. Y la más espeluznante de todas, una de las excursionistas fue hallada sin lengua ni ojos, lo que añadió un aura de horror que el caso jamás pudo sacudirse. Lo extraño es que, a pesar de estas heridas brutales, no había ningún signo de pelea. No había marcas en el suelo, ni señales de huida o lucha. Las lesiones, según los médicos, parecían causadas por una fuerza descomunal, una fuerza sobrehumana. Algunos rescatistas incluso describieron que el tono de piel de las víctimas era extraño, casi como un color marrón anaranjado, y su ropa contenía trazas de radiactividad. Encontraron niveles de radiación que no podían explicarse, niveles tan altos que hacían temer que estuvieran expuestos a algo letal. ¿Pero qué? La investigación oficial concluyó que todos murieron debido a una fuerza natural abrumadora sin llegar a ninguna explicación concreta. Y así comenzaron las teorías. Muchos especulan que los excursionistas pudieron haberse encontrado en medio de una prueba militar soviética secreta. Quizás fueron alcanzados por explosiones o armas de prueba que nunca se revelaron. La radiactividad y las heridas graves podrían respaldar esta teoría, pero ¿por qué los soldados soviéticos dejarían que sus cuerpos fueran encontrados? Encuentro extraterrestre o paranormal. Otros se aferran a la idea de que pudieron haber encontrado algo no humano. Los colores extraños en sus cuerpos y la disposición del campamento sugieren que huyeron de algo. ¿Pero de qué? Algunos aseguran que hubo avistamientos de luces extrañas en el cielo durante esa noche. El viento kármico. Otra teoría se basa en un fenómeno climático extraño conocido como viento kármico, que puede producir efectos psicológicos y alucinaciones. Quizás una serie de alucinaciones los llevó a salir de la tienda en pánico, a huir sin ninguna razón lógica. Pero, ¿cómo explicar las heridas? Esta teoría tampoco encaja por completo. El misterio sigue vivo, aunque el caso se cerró en 1959, pero la gente sigue hablando de él. En 2019, las autoridades rusas reabrieron el caso para tratar de dar una explicación más científica. Pero la historia del paso Dyatlov sigue tan envuelta en misterio como hace más de 60 años. Hoy, es un símbolo del miedo a lo desconocido, de aquello que el ser humano aún no puede explicar. Cuando los investigadores intentaron describir la causa oficial de su muerte, lo resumieron en 3 palabras: una fuerza desconocida. Así terminó el caso, y así quedó grabado en la historia como uno de los misterios más oscuros y perturbadores sin resolver. El barco fantasma. Aquí va la historia del Mary Celeste,
un misterio que te sumergirá en un océano de dudas y preguntas sin respuesta. En 1872, un velero llamado Mary Celeste partió de Nueva York hacia Génova, Italia, cargado de barriles de alcohol industrial. Su capitán, Benjamin Briggs, un hombre experimentado y profundamente respetado, navegaba junto a su esposa, su hija de 2 años, y una pequeña pero confiable tripulación de 7 marineros. El mar estaba en calma, y nada hacía presagiar que este sería el último viaje conocido de quienes subieron a bordo. El Mary avanzaba con buen ritmo hasta que, casi un mes después de zarpar, otro barco mercante, el Dei Gratia, lo encontró a la deriva en medio del Atlántico, entre las costas de Portugal y las Islas Azores. Cuando la tripulación del Dei Gratia se acercó, notaron algo extraño. No había señales de vida, pero el barco estaba en perfecto estado, navegando sin rumbo. Este sería el inicio de uno de los misterios más escalofriantes de la historia marítima. Los marineros abordaron el Mary y exploraron la nave en completo silencio, con una sensación de inquietud creciendo en sus corazones. Lo primero que notaron fue que no había ni una sola alma a bordo. La nave estaba desierta. La ropa de la tripulación, sus enseres, hasta los utensilios de comida seguían en su lugar, como si sus dueños simplemente hubieran desaparecido en el aire. El cargamento estaba intacto. De los 1.700 barriles de alcohol industrial, solo 9 estaban vacíos. Las provisiones de comida eran suficientes para varios meses. Y aquí viene lo más inquietante. No había señales de pelea, ni de algún tipo de desastre. Los instrumentos de navegación, los documentos del capitán, incluso el cuaderno de bitácora. Todo estaba en su sitio, como si el Mary Celeste hubiera sido abandonado en calma. Pero el detalle más perturbador fue el último registro en la bitácora. La última entrada estaba fechada el 25 de noviembre de 1872, más de una semana antes de que el Dei Gratia encontrara al barco. Y no mencionaba nada fuera de lo normal, solo el rumbo y la velocidad. Lo inexplicable era cómo en el lapso de pocos días, la tripulación había desaparecido sin dejar rastro. Con el barco vacío y los interrogantes flotando en el aire, comenzaron a surgir teorías que intentaban explicar lo imposible. Piratas o un ataque. Otros pensaron en un ataque pirata. Pero los piratas rara vez dejan un barco en perfecto estado, sin robar nada de valor. Además, no había señales de lucha ni de sangre a bordo. Olas gigantes y remolinos. Algunos sugerían que el barco pudo haber sido sacudido por una ola gigante o por un remolino traicionero. Quizá la tripulación saltó en los botes salvavidas, pero esta teoría no explicaba por qué dejaron todo atrás o cómo no lograron volver si el barco estaba en condiciones tan buenas. Mutinismo y asesinato. La idea de un motín pasó por la mente de muchos. Sin embargo, la tripulación del Mary tenía una excelente reputación y había servido bajo las órdenes de Briggs en otras ocasiones. Si hubo alguna pelea, ¿cómo es que no quedó ninguna evidencia? Y como en toda buena historia de marineros, la teoría de lo paranormal también flotó sobre el caso. Algunos afirmaban que el Mary Celeste había sido víctima de alguna presencia sobrenatural, un tipo de maldición marina que se llevó a los tripulantes al mundo de las sombras. Esta teoría, aunque fantástica, también ha tenido sus seguidores. El caso del Mary Celeste se cerró sin respuestas y hasta hoy permanece como uno de los misterios más profundos de la historia marítima. El barco fue rebautizado, vendido y comprado varias veces, pero nunca logró escapar de su reputación de barco maldito. La sensación de que el Mary navegaba con un secreto oscuro e impenetrable acompañó a sus nuevos propietarios, quienes, uno por uno, abandonaron la nave, incapaces de soportar el peso del enigma. Hoy, el Mary Celeste vive en la historia como un barco fantasma. Su historia resuena como un eco que viene de lo más profundo del océano, y su misterio sigue vivo, atrayendo a todos aquellos que se atreven a buscar respuestas en lo inexplicable. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre estos misterios sin resolver? Me gustaría leerte en comentarios. Un saludo.